tardes, Dios les bendiga, soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, y como cada 8 días, intentamos traerles una palabra de Dios, una palabra fresca. Y hoy queremos hablar de algo que no muchas veces nos detenemos a pensar en ello. Queremos hablarles sobre profecías. ¿Y qué es? Primero que nada, empecemos por definir la palabra profecía. La palabra profecía es una predicción inspirada por Dios de lo por venir. Dios predice lo que va a venir antes de que acontezca. Es decir, reviste a un hombre de su autoridad para que él, llamado profeta, comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Ese es el deseo de Dios, que el hombre nunca esté mal informado o nunca esté en tinieblas con relación a los acontecimientos por venir. La Biblia, queridos amigos, es un libro esencialmente profético. La Biblia es una palabra profética en general. Ese nuestro Dios puede trascender, ir más allá del presente, del pasado y del porvenir. Y dentro de los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos. Y aún en el Nuevo Testamento, muchos o varios pasajes de los evangelios y muchos de las epístolas son pasajes proféticos, aunado al libro de Apocalipsis, que es de carácter profético 100%. Ahora bien, nosotros podemos decir que es verdad, hay algunos otros profetas por ahí, Nostradamus, no sé más nombres, pero podemos decir que solo la Biblia contiene verdades proféticas. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios omnisciente, del Dios eterno, del Dios que nadie le contó ninguna parte de la historia, sino que Él es eterno, está desde el principio y estará siempre hasta el fin de todos los tiempos, porque Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Él mismo dice en Isaías 46:10, yo soy Dios que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se había hecho o no lo había hecho Él, y mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera, todo lo que quiera. Y sabe, el apóstol Pedro nos muestra magistralmente las características de la profecía bíblica. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, nos da una explicación magistral, repito, y nos instruye sobre la profecía. 2 de Pedro 1:19 dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Está diciendo Pedro que hay muchas palabras de ciencia, de sabiduría, pero que la palabra profética es más segura y que nosotros deberíamos estar atentos. Y cuando estuviéramos atentos estaríamos haciendo bien, porque la palabra profética es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, sigue diciendo y nos dice, entiendan esto, la profecía nunca vino por interpretación privada. No es exclusivamente para un pueblo, para un tiempo, para una persona, sino puede trascender hasta nuestros días y hasta nuestros tiempos.
Y jamás fue traída la palabra profética por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que algo se les ocurrió, sino el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos tuvieron que hablar. El gran tema, queridos amigos, hermanos, tratado por todos los profetas se llama Jesucristo. Los profetas hablaron de su persona, de su venida, de su nacimiento, de dónde lo llamarían, de sus sufrimientos expiatorios, de su retorno al cielo, de su regreso a la tierra, por nosotros, de sus juicios y de su reino. Y todo esto fue revelado por adelantado a las épocas por obra del Espíritu Santo. Toda la profecía del Antiguo Testamento está en total armonía con el Nuevo Testamento. En la Biblia, queridos amigos y hermanos, hermanas, la Biblia tiene todo lo que el creyente le es necesario saber. Todo. Hasta que Jesucristo regrese por nosotros, todo está perfectamente bien esclarecido, declarado y avisado para el hombre. Nosotros no necesitamos nada más para conocer la mente de Dios que no esté contenido, encontrado en las Sagradas Escrituras. Ahora quiero llamarle su atención a esto. Necesitamos observar que en el pasado, en los tiempos pasados, en las generaciones pasadas, no lo sé, hace 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 años, hace tanto tiempo, no tuvo lugar ningún acontecimiento de importancia que Dios no lo revelara antes por medio de sus siervos los profetas. En el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 7, declara y expresa el profeta Amós, porque no hará nada Dios, no hará nada el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios no va a traer juicios, no va a traer guerras, no va a traer circunstancias buenas o malas, sin que antes le avise a sus siervos los profetas. ¿Y por qué es esto? Porque Dios siempre quiso en el pasado y quiere en el presente preparar al mundo para lo porvenir, y especialmente a sus hijos, a los creyentes, que sepan qué es lo que va a suceder. Dios habló por medio de Noé de que vendría un diluvio. Habló por medio de Abraham, le dijo a Abraham que destruiría Sodoma y Gomorra. Habló por medio de Jonás que destruiría Nínive, y cuando Nínive se arrepiente, Dios también se arrepintió. Habló del rey Nabucodonosor de Babilonia en Daniel 4. Habló de Samaria, de Jerusalén, de Israel. Cuando un día el Señor estaba viendo un precioso templo allá en Jerusalén, Él profetizó y dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y así ha sido anunciado a todos nosotros los acontecimientos que van a suscitarse. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo se anunció con precisión y detalles extraordinarias. Pero ahora déjeme decirle algo. De la misma manera, con precisión y detalles extraordinarios, la Biblia nos anuncia, nos pone al tanto de los acontecimientos del fin. La Biblia predice lo que está por suceder. En Mateo 24, Dios, del 3 al 15 en adelante, habló del retorno de Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18,
Habló del arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia será llevada en las nubes. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12 habló de la llegada del anticristo y nos hace una mención bien importante porque nos dice con respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Jesucristo no va a regresar a la tierra antes de la apostasía y antes del anticristo. Y así, la Biblia predice la gran tribulación, el día del Señor. También predice la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones serán reunidas en el valle de Josafat para pelear contra Israel. Y posterior nos anuncia la gloriosa aparición del Señor con todos sus santos para defender a su pueblo Israel. Nos avisa también que habrá un reinado de 1000 años y el juicio final en el gran trono blanco, donde todos los que no estén inscritos en el libro de la vida irán al lago de fuego por toda la eternidad. Y finalmente nos predice la eternidad de bendición para los que creyeron, para los que confiaron en Dios, y de maldición para los que nunca quisieron confiar en Dios. Ahora bien, el apóstol Juan afirma solemnemente que nadie tiene derecho alguno ni de añadir a la profecía ni de quitar a la profecía. Nadie. Que habrá consecuencias al que añada, se le añadirán las plagas de Egipto, y al que quite parte de la profecía, su nombre será quitado del libro de la vida eterna. Nosotros, los creyentes verdaderos, católicos, cristianos, reverentemente deberemos de obedecer y observar las revelaciones divinas. Usted y yo debemos asumir una actitud de no menosprecio ante las profecías. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos, está determinado en la palabra de Dios, en la Biblia, todo lo que va a acontecer, pero nosotros vivimos como si no estuviera pasando absolutamente nada. Y yo quiero que meditemos un poco más de lo que estamos haciendo. En Efesios 2:20, la palabra de Dios nos dice que debemos ser edificados, usted y yo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa eso de edificados? Ustedes, los jóvenes, los adultos, los padres, los hijos, todas las iglesias, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Bueno, queridos amigos y hermanos, significa que vendrán muchas corrientes y que hombres dirán tantas cosas, se aprobarán tantas leyes, pero para nosotros significa que la iglesia no es y nunca será un edificio levantado con ideas modernas. Nosotros estamos edificados sobre los apóstoles y los profetas. Tenemos una herencia ancestral. Tenemos un legado que dejaron desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y aún antes, desde el tiempo de los profetas. Tenemos un legado espiritual, una herencia. Y necesitamos mantener fieles a esas estructuras, a esos cimientos, a esos edificios. Podrán decir nuevas leyes y establecer nuevos mensajes, y podrá el hombre más prominente y el más millonario y el más sabio reconocido en este tiempo decir
algo contrario a nuestro Dios, pero nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Esa es nuestra herencia, eso es nuestro legado, esa es nuestra creencia, ese es nuestra fe. ¿Por qué? Porque las palabras proféticas dadas hace muchos años se han ido cumpliendo paulatinamente a su debido tiempo. Y bien haríamos en estar atentos a esas palabras proféticas. Y bien haríamos en considerar que son una lámpara en medio de la oscuridad. Y bien haríamos en pensar que no vinieron por interpretación privada ni por voluntad de hombre, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe? Todo está dicho. Y yo quiero atreverme a hablar sobre lo que está sucediendo hoy. El conflicto en Rusia y Ucrania. Yo quiero atreverme, aventurarme a que usted y yo vemos el conflicto de Rusia y Ucrania como cualquier cosa, como cualquier otra noticia más. Pero no corremos al fundamento de las profecías para saber que quizás Dios nos está avisando que algo puede desatarse, que algo puede pasar. Lo primero que quiero que vea usted, queridos y amigos, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios dice que Dios hará retornar de todas las naciones a su pueblo Israel, a los judíos hacia Israel. Y que con esta guerra en Ucrania muchos judíos están regresando a Israel. Por ejemplo, Ezequiel 36:24 dice: os tomaré de las naciones, y está hablando de los judíos, está hablando de los israelitas, y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. ¿Cómo podría Dios hacer que los judíos de Ucrania salieran de Ucrania y regresaran? Primero que se movieran y después que regresaran a su país, a Israel. Pues únicamente moviendo su zona de confort, únicamente trayendo circunstancias difíciles que les haga imposible seguir estando cómodos donde estaban viviendo. Y esto es la guerra en Rusia. Quiero decirles más. ¿Sabe? La palabra de Dios en el libro de Zacarías, no voy a tomar muchas profecías. La palabra de Dios en el libro de Zacarías dice que Dios va a destruir por medio de una guerra o por medio de lo que usted quiera. Ahorita lo vamos a leer. Las 2/3 partes de la población mundial. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Antes de que suceda, que inminentemente va a haber, no sé si hoy o después, en cientos de años o miles, no lo sé, miles no, en cientos de años va a haber una tercera guerra mundial. El libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 13 y versículo 7, dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas todas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra. No es un evento que se va a circunscribir en una sola área de la tierra, sino dice: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. Mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en el fuego la 1/3 parte, y la fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová mi Dios.
Queridos amigos, está profetizado que 2/3 de la población mundial va a perecer, va a ser destruida. Y eso me dice en mi poca interpretación que tiene que haber una tercera guerra mundial o una pandemia de dimensiones mundiales, porque dice, toda acontecerá en toda la tierra. Ahora sé que me voy a meter quizás en problemas, pero lo voy a hacer. Yo quiero preguntarles, ¿por qué todos los hombres del mundo, y especialmente nuestros amigos de Latinoamérica, están aprobando leyes contrarias a Dios, leyes insensibles, leyes contra natura? ¿Por qué están aprobando el aborto? ¿Por qué están aprobando la eutanasia? ¿Por qué México está aprobando el transgénero? ¿Por qué están aprobando leyes lésbico-gay? ¿Por qué están aprobando la unión de hombre con hombre y mujer con mujer? Y eso no es exclusivo de México, ni de Argentina, ni de Chile, ni de Perú, ni de Colombia. Todos los pueblos de Latinoamérica están aprobando ese tipo de leyes. ¿Por qué? ¿Acaso se volvió Latinoamérica un pueblo inclinado a la homosexualidad? ¿Acaso perdimos la sensibilidad y estamos matando a los niños a través del aborto como si fueran, discúlpenme lo que voy a decir, como si fueran pollos? ¿Acaso los viejitos ya no son protegidos por los hombres buenos de México, por los hombres buenos de Argentina? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una fuerza detrás del escenario. Lo que está pasando es que hay un mover que es por dinero. El Banco Mundial está presionando a todos los países a que o apruebas mis leyes o retiro de ti los préstamos y exijo el pago. Nosotros tenemos que pensar, ¿por qué? No puede ser que toda Latinoamérica se volvió homosexual. Y mis respetos para los adultos homosexuales, cada quien haga de su vida lo que crea y lo que quiera. Yo seguiré la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Lo que tenemos que pensar es que se está gestando un gobierno mundial. La Biblia dice que el anticristo, del que la palabra de Dios dice que va a venir, va a ser homosexual. No encontrará deleite en las mujeres, dice el libro de Daniel. Eso es lo que está pasando. Detrás de bambalinas se está gestando todo para que no haya nada protegido. Los niños no están protegidos, los viejitos no están protegidos, las mujeres, el matrimonio, nada está protegido para que venga a regir el anticristo. Para que venga a gobernar el anticristo en el nuevo orden mundial. ¿Sabe? Quizás me tilden de descabellado o loco, pero hay un mundo endemoniado allá afuera, contrario a Dios. Hay un mundo que no está peleando contra los sistemas, está peleando contra Dios y su palabra. Quiere sacar, y lo está logrando, a Dios de las escuelas, a Dios de los matrimonios, a Dios de los jóvenes, a Dios de los países, y lo está logrando. Y está profetizado que el mundo entero casualmente se reunirá para pelear contra el pueblo de Dios llamado Israel. Joel 3:1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en el que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera
y vendieron las niñas por vino para beber. Coincidentemente, todas las naciones, movidas por quién, se van a reunir para pelear contra Israel. ¿Por qué Israel? Porque es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Es verdad que Israel cometió algunas fallas o muchas fallas, despreció a Jesucristo como el Mesías, mataron a los profetas, mataron a los apóstoles, mataron a los hombres de Dios, y Dios es un Dios justo, tendrán sus consecuencias. Pero ¿quién va a mover a todas las naciones para ir a pelear contra un país tan pequeñito llamado Israel? El anticristo. Quizás no lo creas. El nuevo orden mundial. La palabra de Dios dice que Jesucristo no va a regresar hasta que antes aparezca el anticristo. Todo esto que te estoy leyendo, que te acabo de leer de Joel, está en la Biblia católica, en el libro de Joel, en el profeta Joel. Y te voy a leer otro, Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 14 y versículo 1. Dice: en aquel día, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo, dice el Señor, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Es verdad que el mismo Dios traerá a las naciones a pelear contra Israel para enjuiciar a Israel, sí, pero de la misma manera enjuiciará el mismo día a todas las naciones que desciendan a atacar a su pueblo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 16:13. Voy a abrir mi Biblia rápido. Apocalipsis 16:13. Dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Escúcheme, la Trinidad tiene una antítesis. Hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la antítesis es Satanás, el diablo, que representa al padre de la maldad, Jesucristo el Hijo en la Trinidad, el anticristo es la antítesis, y el Espíritu Santo, y este es la bestia. Y la Biblia dice en Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón, de la boca del diablo, de la boca de la bestia, del falso espíritu, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y estos son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es el valle de Josafat. Es el lugar donde se va a llevar la gran batalla final entre todas las naciones contra Israel. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades
de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo, ojo aquí, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Un talento pesa de 32 a 36 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. De esta manera Dios va a defender a Israel. Hará caer granizos de 36 kilos de peso sobre los hombres. Y cualquiera que lo lee y que no tiene al Espíritu Santo dirá: esto es una locura, este hombre se volvió loco. Bueno, se los anunciamos hoy antes de que suceda, para que el día en que suceda, usted esté apercibido. La palabra de Dios dice que lo próximo es que intentarán sellarnos en la mano derecha o en la frente, diciendo que con esto compraremos. No habrá dinero, moneda, no habrá tarjetas de crédito. Y todo es la antesala a la llegada del anticristo. Queridos amigos, hermanos, termino con este pasaje. La palabra de Dios dice que de todas estas naciones que vendrán, hay una que se llama Gog. Y esa nación equivale exactamente a la nación de Rusia. La palabra de Dios dice: por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, al líder de Magog, que es Magog es Rusia y Gog es el líder ruso. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, y vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Algunas personas, al oír esta profecía, dicen que era China la que vendría a pelear contra Israel, pero China no está al norte de Israel. La única que está al norte de Israel es Rusia. Yo quiero decirte con todo mi corazón, no sé cuándo va a suceder, pero quiero decirte que está profetizado, uno, que 2/3 partes del mundo va a ser destruido. Por lo tanto, es probable, muy probable, que haya una tercera guerra mundial o una pandemia de proporciones apocalípticas. 2, cuando lo veas, la gente de todo Israel, los judíos que están en muchas partes del mundo porque fueron esparcidos, tienen que regresar a Israel. Dios lo ha profetizado. Y tercero, de Gog, que es el norte de Rusia, vendrán a invadir al pueblo santo de Dios, al pueblo de Israel. Tú y yo tenemos que estar preparados. No sé cuándo, pero en cualquier momento, como un cerillo, se pueden suscitar eventos de una tercera guerra mundial. Tantas sanciones contra Rusia, tantas sanciones, tanta presión. Dios no permita que se decidan apretar botones y acontezca la tercera guerra mundial. La palabra de Dios dice que bien haríamos en estar atentos a las palabras proféticas, porque son como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Dios ha avisado en su palabra todo lo que va a acontecer. Y bien haríamos, cristianos, católicos,
y todos los hombres empezar a buscar, escudriñar y entender las palabras de la profecía antes de que el día esté sobre nosotros. Porque Dios nos advierte, vengo como ladrón en la noche. Nunca el ladrón dice, voy a venir a robar, jamás. Viene súbitamente, viene inesperadamente. Así que termino con la última profecía, Isaías 61, que dice así: levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuál es la luz? La luz de la palabra que nos alumbra. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Y entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones han venido a ti. Esta es una profecía que un día el mundo reconocerá que Israel es el pueblo de Dios. Que todos aquellos que creemos en la palabra y hemos confiado en ella, seremos guardados por parte de nuestro Dios cuando esto se suscite. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Mi deseo no es espantar a nadie, mi deseo es que despierte el espíritu de la profecía dentro de ustedes y que se interesen por saber qué dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que preguntan, ¿y qué dice Nostradamus? ¿Por qué no decir qué dice la palabra de Dios en tu Biblia católica y en mi Biblia cristiana evangélica? Que Dios les bendiga, y si le gustó este video, le ruego, le suplico, compártalo en el nombre de Jesús.